Entonces, les decía que la clase de antígenos es muy importante porque en estos conceptos se basa gran parte de las prácticas de laboratorio, ¿sí? Entonces es muy importante para el laboratorio. Entonces la clase va a estar, inicialmente vamos a hablar como aquí un paréntesis de los antígenos, un poquito de qué son los anticuerpos y algunas propiedades que tienen que ver con los antígenos y características que hacen que afectan el comportamiento de un antígeno, ¿sí? Posteriormente vamos a ver los órganos de la respuesta inmune, o los órganos y células de la respuesta inmune, ¿sí? Ustedes ya tienen preparadas las células, entonces vamos a primero mencionar estos dos temas y luego sí las células, ¿vale? Bueno, entonces primero que todo, aquí ¿qué vemos? Esto amarillito. Un antígeno. Entonces, para ustedes, ¿qué es un antígeno? Este es un inmunógeno. Y que pueda activarlo. Es una sustancia o molécula que con las células, con los receptores de las células del sistema inmune adaptativo. Entonces vamos a desmenuzar ese concepto. Entonces, antígeno es una sustancia o una molécula. Ay, perdón, ya. Es una molécula que interactúa, que es capaz de interactuar con un receptor del sistema inmune. Con un receptor como el TCR o el PCR, que son los receptores de las células inmunes adaptativas, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier molécula que es capaz de interactuar con los receptores de las células de la inmunidad adaptativa. ¿Quiénes son las células de la inmunidad adaptativa? El linfocito T y El linfocito T y el linfocito B. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué ven aquí? ¿Qué dice? Un anticuerpo. Un anticuerpo es el producto de un linfocito B que se activa. ¿Sí? Un anticuerpo también puede estar en la superficie del linfocito B y es el que se refiere como BCR, o receptor de células B. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos considerar esta molécula como un antígeno porque fue capaz de interactuar con un BCR. En este caso es un anticuerpo soluble. ¿Sí? Bueno, resulta que aquí tenemos la imagen entonces del antígeno interactuando con el anticuerpo y aquí tenemos esta estructura que es el anticuerpo. Entonces los anticuerpos son estructuras proteicas que tienen en algunas regiones, por ejemplo en esta región que se llama la región constante del anticuerpo, hay algunos azúcares. Y esos azúcares hacen que haya diferencias entre los diferentes tipos de anticuerpos. ¿Sí? Hay diferencias entre los diferentes tipos de anticuerpos. ¿Qué hace que determine que hayan diferencias entre los diferentes tipos de anticuerpos? Unos carbohidratos que están en la región constante de los anticuerpos. O sea que de acuerdo al tipo de esos determinantes que están acá, podemos decir que hay 5 clases de anticuerpos: IgA, IgG, IgM, IgE. ¿Sí? Esas, por ahí es que las diferenciamos. Bueno, entonces los anticuerpos
Ya vamos a hablar aquí más adelante. Bueno, entonces sigamos con los antígenos. Entonces aquí tenemos este concepto. ¿Eres tan ¿Cómo es que es tu nombre? José. José, léeme, ¿qué es antígeno? Antígeno. Son moléculas o estructuras moleculares exógenas o endógenas. Ahí párenme, porfa. ¿Qué entienden porque un antígeno puede ser exógeno o endógeno? Exógeno que está en el exterior y endógeno. Espere, de a uno, a ver, tú. Pero puede venir de afuera o puede venir de nuestro interior. Y cuando es de nuestro interior, ¿qué nombre recibe? Endógeno. Endógeno. Y exógeno del exterior. ¿Sí? Bueno. Pero, profe, ¿se refiere al interior de nuestro cuerpo o de un microorganismo? O sea, que podemos No, elegir a nosotros. un microorganismo es un antígeno exógeno. El DNA mío mutado por un virus o por una célula tumoral es un antígeno endógeno. ¿Sí? Listo. Entonces, estas moléculas son estructuras que pueden ser exógenas o endógenas. ¿Y qué más? Eso para quitarnos, perdón, eso es para quitarnos el mito que tenemos de que todo antígeno es extraño. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado. Listo. Sí. Que interactúan con un producto de la respuesta inmune específica, anticuerpo o TCR. Ya lo habíamos explicado. Sí, entonces está súper claro que es aquel antígeno, aquel que es capaz de interactuar, logra unirse, pero hasta ahí, ¿sí? ¿Qué es un inmunógeno? Misael, duro. Una sustancia que induce una respuesta inmune específica resultante en la formación de anticuerpos o linfocitos humanos. Léeme hasta acá. Una Una sustancia. sustancia que induce una respuesta inmune a un específico. Ahí. El inmunógeno es aquel que además de unirse, induce una respuesta inmune. O sea que cualquier cosa se puede unir a un PCR o a un PCR, pero no activa la célula. ¿Entienden eso? Por ejemplo, tengo aquí en la secreción de la mucosa, tengo un tejido linfóide, linfocitos B. Puede ser que entraron unos virus que fueron capaces de invadir y se encontraron con eso. No, ese no es un mal ejemplo. Porque el virus es intracelular. A ver, ¿qué puede ser? Sí, una bacteria. Una bacteria que tiene una gran cápsula. Esta cápsula es probable que se una. Pero en este caso, esto es un gran tamaño. Esto sí es suficiente que interactúe y como tiene un gran tamaño, es capaz de activar este linfocito. ¿Sí? Puede ser que entre otro antígeno que es muy chiquito, interactúa con el anticuerpo, pero eso no es suficiente para activar esto. ¿Sí? Entonces la diferencia entre este antígeno y este antígeno, ambos se llaman antígenos, sino que este tiene capacidad de activar la respuesta inmune. Cuando un antígeno tiene esa capacidad, que sí, se dice que es un buen inmunógeno. ¿Sí? Un inmunógeno es aquel que es capaz de activar la respuesta inmune. Induce la respuesta inmune. ¿Sí? Es un buen inmunógeno. Entonces hay antígenos pequeñitos, interactúan pero no hacen nada. La respuesta inmune sigue inactiva. Bueno, otro concepto es el determinante antigénico. Se conoce como a la porción del antígeno, como estos que están acá, ¿sí? Porciones del antígeno que interactúan exactamente, o sea que son los que la porción en la cual se combina el producto, es decir, de este antígeno, volvemos al ejemplo de la bacteria, el anticuerpo no une a toda la bacteria, el anticuerpo solo une un segmento o un dominio de la bacteria. A esto se le denomina determinante antigénico. Y esa bacteria puede tener múltiples determinantes antigénicos. También es importante saber que esta región de aquí, vamos a ponerla como en rojito, es una
porción más pequeñita dentro del determinante, vamos a poner aquí como así, que es justa la región que hace contacto o que interactúa con la región del anticuerpo, a ese punto se le denomina epítope. Por favor, ¿cómo es tu nombre? Alejandra, léeme qué es un epítope. Es una región más pequeña y específica dentro de un determinante antigénico que interactúa directamente con los anticuerpos o los linfocitos T. Un determinante antigénico puede contener varios epítopos. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este determinante antigénico, este otro, incluso este es diferente de este, y ambos tendrían epítopes, que son regiones más pequeñitas dentro de esta bombita, que es justo donde interactúa con el anticuerpo o con el TCR. Vamos a verlo acá en este ejemplo. Estos son diferentes antígenos. Pueden ver, este por lo menos es verde y tiene acá como termina como en punta. Este es morado y termina como en una escalerita, ¿no es cierto? Y plano. Este termina como en un pentágono y así diferentes formas. Entonces, ¿cuál es el epítope? Justo este que interactúa con este área del anticuerpo. ¿Sí? Este pedacito sería el epítope y toda la molécula o el dominio se llamaría determinante antigénico. ¿Está claro? Bueno. Puede haber una molécula muy pequeñita que definitivamente se une a esto, pero no es capaz, no es inmunogénica. Ella no es inmunogénica, pero ella puede reaccionar con productos de una respuesta inmune específica. Estas serían moléculas pequeñas que nunca pueden inducir una respuesta inmune. Ya lo habíamos mencionado. Pero en el caso de que a mí se me dé por pegarla a un carrier o a un transportador, ahí sí podría ser capaz de ser inmunógena, o sea, de activar la respuesta inmune. ¿Y eso cuándo es importante? Cuando nosotros queremos hacer una vacuna, cuando nosotros queremos, por ejemplo, si yo extraigo una proteína viral, una porción, un dominio, un epítope, bueno, un péptido de una proteína y quiero que la persona cree anticuerpos contra ese epítope, porque cuando venga el virus, pues ya va a tener los anticuerpos creados, ¿sí? Entonces, inocularle al ratón o inocularle al modelo en el cual yo esté evaluando esa molécula como una vacuna, ¿sí? Un péptido para diseñar una vacuna, no sería para mí como investigadora exitoso, porque ese pequeño péptido en el ratón no hace nada, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros, eso es una pena. Y cuando tenemos estos tipos de situaciones, lo que hacemos es unirlo a un adyuvante, ¿sí? O a un carrier. Eso también le llamamos adyuvantes. Entonces son pegarlos a moléculas como por ejemplo restos de la pared del micobacterio en tuberculosis. Entonces, si yo cojo esos lipolipidos o lipoproteínas de la pared del micobacterio y le pego los péptidos del virus, eso sí es inmunogénico, ¿sí? A eso se le llama adyuvante. Adyuvante, también usamos la palabra carrier o también usamos la palabra transportador. Esto y esto es lo mismo, pero esto y esto no es lo mismo, porque el carrier puede ser una partícula inerte que además, en cambio, el adyuvante sí es una cosa que le va a ayudar a la inmunogenicidad. O sea, este le ayuda como en tamaño, pero el otro le ayuda como en inmunogenicidad, ¿sí? Entonces, a veces uno utiliza uno o el otro. Entonces, ¿está claro que es una antena? Es una sustancia muy pequeña, es no inmunogénica. Pero con qué
si yo introdujera el péptido pequeñito lineal del virus, que lo mandé a sintetizar en un ratón, no, o sea, eso, a ver, ¿sí? Oye, estamos buscando algo contra Inmunogénico, que le active la respuesta inmune al ratón, que el ratón cree anticuerpos contra eso, pensando diseñar unos anticuerpos como vacunas, que me protegen, ¿sí? ¿Vale? Entonces no tengo éxito porque esto es una T, es muy pequeño. Bueno, listo. Entonces está, pilas porque son muchos conceptos y muy diferentes y bueno. ¿Está claro todo? ¿Tomaron foto? Bueno. Aquí tenemos el ejemplo de un zoom más molecular en la interacción antígeno-anticuerpo. Entonces tenemos un un epítope lineal, o sea, todo este puede ser el determinante antigénico, aquí debería estar el resto del antígeno, y este sería esta cadenita, que es una secuencia de aminoácidos, usualmente es de 13 a 14 péptidos cuando es para linfocitos T. Para BCR pueden ser hasta 20, o sea, pueden ser mayores, pero digamos que no son tan largos, ¿sí? Y este sería el epítope, se llama lineal porque justo se ajusta y está como continuo esa secuencia, muy continua, y toda se ajusta perfectamente a la región del anticuerpo que reconoce ese epítope, ¿sí? En este caso, la proteína tiene una estructura conformacional, puede ser de segundo o de tercer nivel, que hace que los epítopes no estén continuos, sino que son cercanos por su doblez, por su estructura conformacional, más no porque sean lineales, ¿sí? Es decir, que si yo pongo a hervir esta proteína, la desdoblo y ya ese mismo anticuerpo ya no reconocería a esa proteína o a ese antígeno como extraño, ¿sí? No habría interacción. Entonces, para ilustrar esa figura de que hay diferentes tipos de epítopes, pueden ser en un antígeno proteico, ¿no? Pueden ser lineales o conformacionales. Ahora, esta región ahora vamos a hablar del anticuerpo. Sí, ya conocemos entonces qué es lo que tiene el antígeno, sabemos que puede tener múltiples determinantes antigénicos y que tiene unos epítopes, y que los epítopes pueden ser lineales o conformacionales. ¿Listo? Vale, entonces ahora vamos a revisar la estructura de la inmunoglobulina. Aquí tenemos una estructura, me gusta esta imagen porque tiene colorcitos. Entonces la inmunoglobulina es un anticuerpo, también se denomina anticuerpo. Este caso es un monómero, ella puede estar en diferentes formas, este caso es un monómero. Y está constituida es una glucoproteína y está constituida por dos cadenas similares. Dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Entonces, aquí tenemos en verde la primera región o cadena pesada, entonces vamos a seguirla con el marcador. Esta sería una cadena pesada y esta sería la otra cadena pesada. Y ambas cadenas pesadas están unidas por puentes disulfuro. Un puente disulfuro es así. Entonces, ambas cadenas están unidas por puentes disulfuro. Ahora, tenemos una cadena liviana y otra cadena liviana. Y las cadenas livianas a las cadenas pesadas también están unidas por estos tipos de enlaces, puentes disulfuro. Haciendo un detalle más en la estructura de la inmunoglobulina, podemos observar unas regiones. Entonces,
la región que comprende esta parte de la cadena pesada y de la cadena liviana, bueno, la cadena liviana puede tener una región variable y una región constante. Esta, la más externa, es la variable. Quiere decir que es una inmunoglobulina de una clona es diferente a otra inmunoglobulina de otra clona en esa parte. ¿Sí? Aquí en esto no reconocen lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta región, tanto de la variable de la pesada con la variable de la liviana, forman el sitio de unión al antígeno, que también se denomina FAB. De sus siglas, Binding Antigen Field. Binding de unión, antígeno, región. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces tenemos cadena liviana, cadena pesada, región variable y región constante de cada una. Sí. ¿Qué es FAB? Es eso. Si yo les digo, señálenme el FAB, me lo tienen que señalar así. Esta región es el FAB. El FAB combina las regiones livianas de ambas inmunoglobulinas. ¿Está claro? Bueno. Ahora, ¿cómo se llama esto? Región ¿De la cadena cuál? Liviana. Esta. Región constante de la cadena liviana. Región variable de la cadena pesada. Región constante de la cadena Desde pesada. aquí hasta acá es la región constante de la cadena pesada. Tiene 3 dominios, CH1, CH2, CH3. Sería así. CH1, que es ¿qué? ¿Qué significa la H? Heavy constant, ¿sí? Y esta, la porción 2, y esta, la porción 3, ¿sí? O sea que ¿cuántos dominios pesados tiene la región, la cadena pesada? 3. CH1, CH2, CH3. ¿Por cuál de estos dominios o de estas regiones se une el antígeno? ¿Por esta? ¿Por acá? por ahí. Sí. ¿Por acá? También. ¿Cuántos sitios de unión tiene un anticuerpo? 2. 2. Ah, bueno. ¿Sí? Eso se llama bivalente. Puede unirse en 2 sitios. Para el caso de esta inmunoglobulina monómera, que es la inmunoglobulina G. ¿Sí? Bueno. Bivalente. Señor. Cuando hablamos de FAB, hablamos, por ejemplo, o sea, las 2 puntas de las cadenas o toda la región variable de las 2 cadenas. O sea, realmente el FAB es esa. Para arriba. Y generador de quimos era. ¿Por qué? Porque la hendidura viene hasta acá. ¿Sí? La hendidura, ahí esa encuentro entre las 2 cadenas forman una hendidura. Y esa hendidura se denomina, los de esta mañana. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es hendidura? Empieza con la P. Para tope. Entonces, aquí estaría ¿quién? Parátope. ¿Sí? ¿Y quién interacciona con el parátope? El epítope. ¿Cómo aprendieron esta mañana, no? A palo. Aquí lo vemos. ¿Sí? Entonces tu pregunta. Tenemos esta hendidura, por eso la región variable va hasta ahí. ¿Sí? Donde está la línea entrecortada. Y está conformado, entonces el paratope está conformado por ¿quiénes? Por las 2 cadenas. Por la
pesada y la Y ligera. por sus regiones variables. Cadena variable de la ligera y la cadena Variable. variable de la pesada. ¿Sí? Entonces, este es el paratope. Ahora, lo que ven ahí en puntos rojos, son los sitios, regiones de complementariedad. CDR1, CDR1, CDR2 y CDR3. ¿Cómo se llama? Regiones de complementariedad. Esos puntos rojos son los sitios del parátope que realmente interactúan con el epítope. O sea que no todo el parátope O sea, es ahí donde se hacen ¿qué? las interacciones hidrofóbicas. Ajá, las fuerzas de Van der Waals y todas esas interacciones. Entonces, estas regiones, ¿cómo se llaman? Regiones de complementariedad. Regiones de complementariedad y son 3. CR1, 2 y 3. Señor. Sí, Ahora, ¿qué vemos aquí? El epítope lineal. Entonces este va a entrar y va a interactuar. Y aquí tenemos el epítope conformacional que también va a entrar. ¿Sí? El péptido no se queda afuera, él ingresa en la hendidura. ¿Sí? Bueno. Aquí seguimos entonces, aquí se pueden confundir un poquito porque esto dice que el FA es todo, pero háganlo así. ¿Sí? Cruzadito. El FA. Bueno, o sea, el FA es solo las ligeras, las variables, perdón. ¿Sí? El FA es esto, miren. Sí. Solo la variable de la pesada y la variable de la ligera. No me vayan a decir que todo esto es el FA. Bueno, ahora, aquí tenemos entonces el anticuerpo interaccionando con el epítope, el antígeno, y aquí súper interesante. Este anticuerpo es específico de este antígeno y este anticuerpo es específico de otro antígeno. O sea que dos células diferentes interaccionaron con esta molécula, la una activó anticuerpos para este epítope y la otra para este epítope. ¿Sí? Esto podríamos decir que son anticuerpos policlonales, porque se surgieron de diferentes células o clones. ¿Sí? Para que entiendan cómo es que se están uniendo ahí dos anticuerpos, pero no, ambos anticuerpos no reconocen lo mismo. El uno reconoce una cosa y el otro otra. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de un solo antígeno. Claro. Cuando un antígeno es, digamos, una molécula solo, es muy, como por ejemplo los carbohidratos, las cápsulas de carbohidratos son puros carbohidratos, el mismo carbohidrato polimerizado, es decir, fucosa a la N. Eso sería anticuerpos contra lo mismo. ¿Sí? Y pueden pegársele por muchos lados. Y esa es la clave para poder matar un hongo, por ejemplo. En este caso, este anticuerpo puede ser que sea un poco más complejo y tenga diferentes epítopes. Muy bien, es un poco más complejo. Entonces, entre más complejo puede tener más epítopes Y por lo diferentes tanto se le adhieren y puede más. ser más inmunógeno. Ah, pues. Eso es una cosa que está ligada directamente con la inmunogenicidad, la complejidad. ¿Sí? Así como lo puede estar la naturaleza química. ¿Recuerdan? Proteínas, lípidos, carbohidratos. Son factores que determinan la inmunogenicidad de un antígeno. Entonces, precisamente estamos hablando de ese término, inmunogenicidad, entendiendo inmunogenicidad como la capacidad de un antígeno para inducir una respuesta inmune, ya sea celular o humoral. La antigenicidad es la
la capacidad de unirse a cualquier producto de la respuesta inmune. Aquí tenemos el ejemplo de un acteno. Digamos que es la proteína del virus que yo quiero sacarle anticuerpos. La uno a un carrier, inmunizo un conejo. Entonces el conejo va a reconocer anticuerpos contra el carrier, porque el carrier es extraño, anticuerpos contra el epítope que yo quiero y anticuerpos contra otros que no me interesaban, pero que también pueden estar presentes, ¿sí? Y ya yo sobre eso, pues, cojo la sangre del conejo y purifico los que yo quiero. Eso es lo mismo que se hace para los, ¿cómo se dice? Las curas para los venenos Las de serpientes, que antitoxinas. se lo hacen a los caballos. Sí, eso es lo mismo. Entonces, un carrier es la albúmina de suero bovino, o este es un DNP, es una sustancia, un acteno, y si la uno a la albúmina de suero bovino, entonces sería un conjugado de carrier con acteno, ¿sí? Y pues aquí estaría la respuesta. Y esto que ya les había mencionado. Entonces, ¿qué factores hacen que un antígeno sea buen inmunógeno? Primero, el carácter de no propio. Eso también esta mañana le decíamos extrañeza. ¿Sí? Que entre ese antígeno venga de una Familia filogenética más larga, más lejana, ¿sí? Por lo menos las algas, ¿sí? Los procariotes, ¿sí? Son muy extraños filogenéticamente al hospedero humano. Entonces eso es lo que se refiere como la extrañeza, ¿sí? Como que son muy alejados filogenéticamente. Entonces, las moléculas que han divergido en los distintos linajes evolutivos van a actuar como buenos inmunógenos. Las moléculas que son conservadas a través de la escala evolutiva no son buenos inmunógenos. Un ejemplo, el colágeno, es el mismo casi que todos los seres donde pueda existir los vertebrados. El citocromo C, que es una enzima de la mitocondria, eso es la misma en todos lados. De hecho, nosotros en el grupo de investigación utilizamos este gen para poder caracterizar molecularmente estos ¿qué? Como no han cambiado mucho, por lo menos yo quiero saber el virus sincicial respiratorio, qué tantas subespecies están circulando aquí en Santander. Entonces analizo o secuencio el gen del citocromo B, y esta secuencia, como es conservada, si haya habido subespecies, me permite clasificar, digamos, en los serotipos 1 y 2 o en la Leishmania trópica de la panamensis o entre el T. cruzi DTU1 del DTU2, ¿sí? Porque son genes conservados a través del tiempo. ¿Alguna vez yo utilizaré eso para producir una vacuna? Jamás, porque no son buenos inmunógenos. ¿Pero para qué si los uso? Para serotipificar o genotipificar esos microorganismos. Eso también puede ser relacionado como cuando hacen lo de carbono 14 para saber qué también o de qué familia viene. Pero esa es una data, esta es una data evolutiva mirando la secuencia, la otra es una señal del tiempo. Creo que eso lo hacen cuando Bueno, por ejemplo, la albúmina de suero bovino, si yo se la inoculo, la humana, si yo se la inoculo a la vaca, no pasa mucho, pero si yo se la inoculo al pollo o a la gallina, para la gallina le va a crear anticuerpos contra esa proteína, ¿sí? Porque hay mucha más diferencia evolutiva entre las aves que los mamíferos con el humano. ¿Entienden eso? Entonces eso es lo que se refiere de la extrañeza o el carácter no propio, ¿sí? Muy alejado de la...
Señor. Los anticuerpos tienen una capacidad de destruir una partícula por sí solos, o sea, si están unidos a otra. Los anticuerpos pueden neutralizar, exacto. O sea, no es que destruyan, sino que Tiene su actividad. una toxina, por ejemplo, una toxina es algo soluble que puede ir en la sangre, ¿sí? Si hay anticuerpos como la del caso de la culebra, venenosa, ¿sí? La toxina tiene su receptor en las células musculares. Por eso cuando, digamos, va subiendo, uno va paralizándose y se muere, ¿sí? Hasta que llega al corazón. Entonces, esos receptores, digamos que son muscarínicos, que están en el músculo, en las células musculares. Entonces, el anticuerpo lo que estaría dirigido es contra la parte de la toxina que interactúa con el receptor de las células musculares. Eso se llama neutralización. Es como que él toma el lugar de a lo que iba a dirigir inicialmente Sí, la lo acción. bloquea. Ah. Bloquea el sitio de interacción. Y luego, No, pues ya esa es la acción, neutraliza. Y va a ser el músculo. pero para eliminarlo toca poner un método. ¿Cuánto favor? O sea, ¿usted quiere eliminar una toxina? No, eso no se fagocita. Porque eso, lo que se fagocita son moléculas mucho más grandes. Y la toxina es un péptido soluble. Eso ya, lo que sí se puede hacer es por lo menos que muchos anticuerpos se le peguen en diferentes partes, ¿sí? Y una vez esos anticuerpos se peguen, se inicia un proceso de recolectar lo sucio, la basura. Y así sí se podría como internalizar en una célula y que la célula lo rompiera en el proteosomo. ¿Sí? O sea, ayudaría a entrar el anticuerpo. Pero la función más importante sería la neutralización en este ejemplo que tú me presentas, que es una toxina. Bueno, otro factor que afecta es la inmunogenicidad, que hace que un antígeno o cualquier molécula sea buen inmunógeno, es el tamaño molecular. Decíamos que el lipopolisacario tiene un gran tamaño, ¿no es cierto? Se sabe que las moléculas entre 10.000 a 100.000 Dalton son muy buenos inmunógenos y será mejor inmunógeno la de 100.000 que la de 10.000. Y las menores de 10.000 son malos inmunógenos, ¿sí? Y ya unas de 4.000, eso se llamaría AT, muy chiquiticas. Bueno, la heterogeneidad, por aquí Lady creo que me había ya entendido ese concepto, que entre más compleja sea la molécula, es mejor inmunógeno, ¿sí? Entonces, será mejor inmunógeno una lipoproteína que un solo carbohidrato. ¿Cuál será más interesante para que la célula T y la célula B reconozcan esa molécula? La más compleja químicamente. Entonces aquí les pongo los polisacáridos en los cuales se repite el mismo azúcar, son malos inmunógenos. Las proteínas, ¿cuál será la mejor? Las que tienen estructura cuaternaria y terciaria frente a las que son lineales o estructura primaria. Y también otra cosa importante es la habilidad para que sea procesado y presentado. Las moléculas que son procesadas por el hospedero y presentadas con el sistema HLA son muy buenas inmunógenas. Y ay, ¿qué es HLA? ¿Qué es HLA? Bueno, el sistema HLA es un sistema de genes, es un sistema que codifica moléculas que se denominan antígenos leucocitarios. Son moléculas de superficie y son moléculas que tienen la capacidad de unir antígenos y presentar a las células de la respuesta inmune. Leucocitario humano. De eso vamos a hacer una sola clase, eso es en el segundo previo, ahorita no entra ese tema, pero por mencionarlo. Entonces, ¿qué es el HLA? El HLA es un sistema de genes que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Y estos codifican proteínas que se llaman antígenos leucocitarios
humanos. Este es un gran sistema génico muy polimórfico, ¿sí? Y este sistema entonces se hereda de manera codominante. O sea, yo heredo del papá y de la mamá. Y por esa razón actualmente se utiliza como prueba de paternidad. Eso es lo que significa antígeno leucocitario sumado. El CMH, el complejo mayor, es el sistema de genes que codifican, los genes que codifican las proteínas del HLA. Se llama complejo mayor. O sea, el complejo mayor son allá la información genética donde están los genes en el locus A, en el locus B, en el locus C, DR, DP y DQ. Hay HLA, complejo mayor en clase 1 y clase 2. Profesor, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Sí, no voy a entrar ahí. Es como, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que aquellos antígenos que se unen y son presentados en estas moléculas son re buenas inmunógenas. ¿Sí? Ya. Eso es lo único que tienen que saber por ahora. Bueno. Moléculas presentadas por el HLA. Aquí tenemos ejemplos de diferentes antígenos. La gamma globulina, la toxina de la difteria, la insulina y la aspirina. Entonces, peso molecular. La gamma globulina, grande, 160.000. Las toxinas, 58.000. La insulina pesa 6 y la aspirina nada, casi nada. Entonces, ¿quién es el mejor inmunógeno? La más pesada, la más grande, la más compleja. ¿Sí? Esto ya no es nada inmunógeno. Y también la inmunogenicidad tiene que ver con la complejidad y la estructura química. Entonces, incrementa la inmunogenicidad, las proteínas son las más inmunógenas, ¿no es cierto? Vienen después, para mí son primero los lípidos por mi experiencia y los glucoproteínas o lipoproteínas son después de las proteínas mejores. Los esteroides tienen esta compleja estructura, pero sí son menos inmunógenos que los carbohidratos. Aquí estarían los carbohidratos y aquí los altenos y aquí los aminoácidos. Entonces, lo mejor son las proteínas, son las más inmunógenas. ¿Eso por qué nos interesa? Porque en investigación siempre estamos enfocados en un tratamiento, en conocer cómo interactúa con la célula, con el receptor, y por eso las proteínas son, o el interés por saber qué es un inmunógeno. Bueno, aquí hay otro concepto que se llama afinidad. Entonces, alta afinidad y baja afinidad. Los anticuerpos pueden tener esos grados variables de mayor interacción o menor interacción. Entonces, un anticuerpo tiene alta afinidad porque vemos que absolutamente encaja su epítope con su paratope. ¿Sí? Entonces esto sería una alta afinidad. En este caso, miren, solo estos son los que interactúan, pero acá el región determinante 3 murió, aquí no interactúa. O este tampoco, ¿no es cierto? Entonces, son anticuerpos de más baja afinidad. ¿Sí? Ese es el concepto del grado de fuerza que hay ahí. Y acá en avidez tiene que ver con que, por ejemplo, el concepto de avidez que me encantó el que tú me dijiste esta mañana, la sumatoria total de las fuerzas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este anticuerpo es una IgM, es un anticuerpo pentamérico. Quiere decir que tiene 5, yo ya había dicho que la inmunoglobulina podría ser de 5 clases: inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D
e inmunoglobulina E. ¿Sí? Entonces la G es monómera, la A es dímera y la IgM es pentámera. ¿Sí? Entonces, avidez es la sumatoria total de las fuerzas de cada una de las regiones con las que la molécula inmunoglobulina interactúa con el antígeno. Entonces, en la inmunoglobulina G, vemos que hay aquí una opción de interactuar y aquí hay otra, o sea que es divalente, tiene dos sitios de unión al antígeno. ¿Quién tendrá más avidez? ¿La IgG, que tiene 2 sitios, o la IgM, que tiene 10 sitios? La IgM. Entonces la IgM tiene mayor avidez, entendiendo avidez como la sumatoria de todas las fuerzas de interacción que se dan en cada uno de los puntos de la inmunoglobulina con el antígeno. ¿Sí? Afinidad, en cambio, es el concepto que se tiene que quedar, es que es en un único punto. O sea, la afinidad se mide aquí. ¿Qué tan afines es aquí entre un único sitio de unión con un único epítope? Si es muy afín, fue porque todos los aminoácidos se pudieron integrar con las regiones determinantes de complementariedad. ¿Sí? Eso se llamaría mucha afinidad. Y mucha avidez es la sumatoria total de las fuerzas o de los sitios de unión que tenga ese anticuerpo con el antígeno. ¿Vale? Bueno, esto es la base para poder entender el laboratorio mañana y pasado mañana. Bueno, ahora sí volvemos a donde íbamos y vamos a empezar hoy con los órganos del sistema inmune. Bueno, los órganos del sistema inmune se pueden dividir en órganos primarios y secundarios. Los órganos primarios se caracterizan o se llaman así porque son los órganos donde se generan las células del sistema inmune, donde nacen, donde se forman, ¿no es cierto? Entonces, son donde crecen los linfocitos, donde ellos adquieren sus receptores, donde esas células linfocitarias, tanto linfocitos T como linfocitos B, producen no solo se diferencian, tenemos la célula stem cell hematopoyética que tiene que definir el linaje, si va a ser linfocito o si va a ser mieloide. Si ya define que es linfocito, entonces ahora esa célula tiene que empezar a producir una serie de receptores en su superficie, y a ese proceso se le llama maduración, al proceso por el cual la célula adquiere toda una serie de receptores para ella ser totalmente funcional. Entre esos, adivinen cuál, pues el TCR y el BCR. Entonces ese proceso se sucede en los órganos linfoides primarios. Por esa razón son tan importantes estos órganos, porque permiten la formación y la madurez de esos linfocitos, tanto T como B. Permite que el stem cell prolifere, se diferencie y madure. Contiene ya sea las células T o B, nunca entran en contacto con el antígeno. El antígeno no va a ir a la médula ósea a decir: hola, stem cell, créame un linfocito T para mí. No, la médula ósea diferencia los receptores de forma de recombinación aleatoria, como lo decíamos cuando entendíamos la inmunidad innata y adaptativa. Los receptores de la inmunidad adaptativa surgen por recombinación de segmentos génicos que se dan de forma aleatoria. Entonces, en la médula ósea nunca va a haber un antígeno. Para que de ese antígeno se crean respuestas, no. Nosotros en la médula ósea producimos clones de células que vienen y surgen esos receptores al azar, por eventos de recombinación génica al azar. Y eso es lo que determina el repertorio.
¿sí? Entonces, eso sucede en los órganos linfoides primarios. Por eso son tan importantes. No es dependiente del contacto con el antígeno. Quedan a la- ¿La tienen clara? Eso es pregunta de previo y siempre Entonces no tiene una cantidad de información. caen ahí como un sapito. Tiene una cantidad de información que son por unos receptores y esos receptores son los que... No, espéreme, Lady. O sea, la médula ósea tiene allá en su huesito el stem cell, que es la célula progenitora. Sí. A ella le llegan citoquinas que le dicen, estamos necesitando linfocitos T, ¿sí? Entonces ella dice, bueno, me diferencio en el linaje T. Ya no se va a diferenciar en mieloide, ni en plaqueta, ni en otras células, sino en el linfoide. Y si lo que necesitamos son linfocitos T y no B, entonces para T. Una vez ya tengo la celulita nacida, ella empieza a expresar la primera cadena del TCR en la médula ósea. El TCR se parece mucho a la inmunoglobulina. Tiene, ya eso lo vamos a ver también allá. Tiene dos cadenas. Entonces, lo primero que hace ese linfocito allá en la médula ósea es producir esta. Y después, y la constante, que es esta primera parte, y esta que surge de segmentos génicos y que va a ser la variable, que va a ser la que va a hacer interactuar con los diferentes antígenos, pues allá ocurren eventos de recombinación y ella entonces va por, pero esto va a ser un proceso gradual, hasta que llega el caso del linfocito T antígeno. ¿Sí? Entonces, entre que ella nace y va como primer mes, segundo mes, tercer mes, hasta que sale a la sangre y después se va al timo y sigue madurando y aprendiendo hasta cuando ya en el timo es como la universidad, ya aprendió, ahora sí se libera como un linfocito T virgen a la sangre. Y así muchas. Entonces este primer linfocito T sale con un epítope acá especial para, digamos, el estafilo. Allá hace otro con otro epítope para las E. coli, otro para... Y eso se llama repertorio. ¿Ese proceso cuánto dura? El de generación y maduración de las células dura como, me corchó, como 20 días yo creo, pero no estoy segura y igual lo vamos a ver súper detallado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de los órganos primarios? La maduración de los linfocitos T y B. Esa es la función de los órganos primarios. Y Pero son dos, la médula ósea y el timo. Pero profe, solo para los linfocitos, no para... Sí, Es que los otros no generan receptores específicos, ¿sí? Pero ellos también maduran. ¿Sí? Pero entonces para esto de órganos O sea, para- linfoides primarios solamente linfocitos. No, también para todas las células del sistema inmune, pero las otras no tienen receptores tan especiales como los tiene el linfocito B y el linfocito T. Profe, pregunta, Profe, y es probable. ¿en el timo están todas las... ¿En el timo qué? ¿En el timo llegan todas las células del sistema inmune o solo No, los linfocitos? solo los linfocitos T. Ok. Ni siquiera los B. Sí, eso es lo que... Solo los T. Buena pregunta. Chicos, en la médula ósea se generan y maduran los B. O sea, un B sale maduro de la médula ósea. En cambio, un T, no. El linfocito T tiene que ir ¿a dónde? Al timo. Al timo. Dime, Misael. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de órganos linfoides secundarios. Del receptor, ¿no? O sea, el gen o los genes que codifican para el receptor de células T solamente porque usted también tiene CD1, CD2, CD45, esos se forman en médula ósea. Médula ósea se da y luego tenemos médula ósea se da
no se... ¿En dónde? ¿Estás en la médula? ¿En dónde está? O sea, O sea, es que usted nos dice que se da una recomendación aleatoria para el PCR y que cuando sale ya maduro, sale con un mesito que digamos que para usted les dio el ejemplo que para este no está estafilococo. Pero si usted dice que no depende de la unión con el antígeno, ¿cómo sabe cómo debe recombinarse? ¿Cómo no entiendo? esa es la maravillosidad de la inmunología. Que eso te da una. Es un repertorio al azar que hay para todo, incluso para COVID que no existía. Ah, ok. COVID no existía. Y de repente había gente que le daba menos duro, que rapidito hacía defensas. ¿Sí me entiendes? Profe, eso significa que en nuestro repertorio podemos tener células T que de algo que ni siquiera existe todavía. Sí, señor. Que ni siquiera no tiene Y algunas no pero algún día sale. Y es tan grande ese repertorio que da pues para todo. Tengo entendido que todas esas células que tenéis cuando están en actividad no gastan energía, eso es como lo saben. Como que todas las células Hay un repertorio de 10 a la 10. 10 a la 10. Diferentes tipos de La receptores. tapita. Ella dura, ya me dirán las niñas del linfocito T cuánto dura un linfocito. Uy. Pero de los que Tener una tapita. Perdón, silencio que la compañera tiene una pregunta. Cuando entra algo extraño al cuerpo y se reconoce, yo sé que tenían citocinas y no llegan hasta, o sea, cuando se da la replicación, ¿no? ¿Cuál replicación? Digamos cuando reconoce los receptores, el receptor reconoce el antígeno y bueno, y envía la señal a la médula, ¿no? Y envía la señal a la médula para que se siga generando más. Entonces, o sea, bueno, por eso no entiendo por qué dice que es independiente de las citocinas. O sea, él no le está diciendo a la médula, produzcame más de esto. Pero que tú misma ya lo estás diciendo, ya lo reconoció. O sea, primero tiene que... No, incluso sin necesidad. O sea, yo entiendo la pregunta. O sea, nosotros tenemos el repertorio de base sin necesidad que un antígeno llegue y me hagan un TCR especial de este antígeno. ¿Sí? O sea, nosotros ya tenemos circulando, si ahorita les saco todos los linfocitos y les analizo el TCR, este reconoce tal cosa, este pito, ya los tenemos aquí circulando. ¿Sí? En el caso de que un TC, y voy para allá, a explicar que es un órgano linfoide secundario. Un órgano linfoide secundario es el órgano donde ocurre el encuentro entre el antígeno y la inmunidad adaptativa, que es el ganglio. Una vez ese antígeno es presentado a ese linfocito T, ¿sí? Ese linfocito T que por gracia justo sí le pegó a ese nuevo antígeno que le están presentando, ¿no es cierto? Él se va a activar, se va a expandir clonalmente por mitosis y va a producir una gran cantidad de linfocitos de ese único receptor. Y en esa expansión y en esa activación genera factores estimuladores de colonia, que son una citocina que viaja a la médula ósea y le dice, oiga, hay como una crisis, mejor vaya haciendo más células. Profe. Entonces, la generación de esos receptores es independiente del antígeno. Repitan porque lo pregunto en el segundo parcial y caen. La generación de los receptores de la inmunidad adaptativa es independiente del contacto con el antígeno. Ellos se generan en la médula ósea por pura recombinación al azar de segmentos génicos. ¿Sí? ¿Es independiente? La segunda generación. Bueno, ¿Es independiente de qué, profe? del contacto con el antígeno. Pero, profe, La generación de los receptores de la inmunidad adaptativa
negativa es independiente del contacto con el antígeno. Profe, entonces cuando por lo menos el mastocito le presenta esta información al linfocito T, ¿Cuándo quién? Cuando el mastocito... No, el mastocito. Célula presentadora, mastocito, o sea, células presentadoras son 3. Monocitos. No, o sea, no receptores. No, porque los que ¿Te presentan... presenta qué? O sea, es que sí, los que presentan información macrófagos, dendríticos, Ah, ya, pero... como un polen. Sí, Ah, listo. pero no, o sea, perdón por el término que no sé, Sí. que usé, pero cuando... O sea, ¿cómo yo le diría eso a usted? O sea, no presenta, sino... ¿cómo? Cuando un mastocito presenta ¿qué? ¿El antígeno a quién? Pues a un linfocito T, o sea, ¿cómo es que, pues usted nos dice que ya tenemos el repertorio, es como para avisar? Pues uno de tantos fue capaz de reconocerlo. El mastocito se lo va presentando a varios. Así, y hasta que uno Hasta que uno tiene tenga- buena afinidad. Y ahí, ok. Pero entonces si le presenta o no. Ahí ya cuando la de dendrítica nos expliquen el por qué las dendritas tan largas de una madura, eso ahí usted va a entender. Se alista dendrítica. Profe, nada que ver con la clase, pero si usted puede decir que el que pueda bajarle, subirle al aire, lo apaga, estamos congelando. La que tenga opción, dígalo en voz alta. Que si alguien le puede bajar al aire. No, subir. 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 Ah, ya. Ok. Creo que no se puede. Este bicho ni siquiera está prendido. Bueno, órganos linfoides secundarios. María me gusta. Silencio. Son los órganos del sistema inmune en el cual se mantienen los linfocitos vírgenes, maduros, e inician una respuesta inmune adaptativa. O sea, está muy enredado. Es el órgano que permite el encuentro del antígeno con el sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Los órganos linfoides secundarios son aquellos que permiten, o es donde se da el encuentro entre los antígenos y el sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Los antígenos que entran, los antígenos que me están invadiendo, ellos hay un único sitio, no se puede en cualquier lado del cuerpo, no, es allá en los órganos linfoides secundarios. Un ejemplo de órgano linfoide secundario, Misael. Hernán, Wilmer, ejemplos de órganos linfoides secundarios. Si ya dijimos médula y timo, ¿qué me faltará? Vaso, ganglios y tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Sí? Esos son los órganos linfoides secundarios. Se caracterizan porque en esos órganos están presentes los linfocitos T y los linfocitos B. Se caracterizan porque allí ocurre la presentación de antígenos. ¿Y por parte de quién? ¿Quién presenta esos antígenos? Macrófago dendrítica. Son 3. Macrófagos, dendríticas y... No, ¿Neutrófilos? no. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno? Macrófago dendrítica. No. Y linfocitos B. Células presentadoras de antígeno, linfocito B, macrófago y célula dendrítica. Pero profe, está diciendo que yo leí. Perdón, ¿quién presenta el antígeno al linfocito T o B? Estas. ¿Sí? Estas. ¿En dónde? En los órganos linfoides, ¿cuáles? Secundarios. O sea que el linfocito, porque eso puede ser en el vaso. Se presenta antígeno, ¿qué más? Es que yo Pero se veo cuenta que personas. las células de los linfocitos T, cuando se dividen, específicamente los linfocitos T colaboradores, ellos también se dividen de forma que podían ir y buscar a los linfocitos B para activarlos. Entonces, de cierta forma, Sí, tanto pero los eso allá no. Pero tanto los linfocitos T como B. Pero eso es una
son como activan al linfocito B, pero no tanto que le presenten el antígeno. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. son como tentaculitos que van y dicen, Bueno, los órganos linfoides primarios son médula ósea. Cuando el feto, el embrioncito, la mamá está en el embarazo, es el hígado y el vaso del bebé fetal el que produce las células. Unos mesecitos, unas semanas antes, unos meses antes de nacer, ya la médula ósea empieza a producir las células del sistema inmune. Y apenas nace, el timo empieza su acción, ¿sí? Entonces, no siempre fue igual, ¿sí? En la vida intrauterina, hígado y vaso, antes de unos 2 meses antes de nacer, lo coge la médula ósea, es la médula ósea la que produce las células del sistema inmune. Y una vez nace las células de la médula ósea y el timo. O sea que el timo tiene su mayor actividad es en la infancia. Y luego se vuelve un órgano que dicen que no tiene función del sistema O sea, nuestro timo está dormido. No, el hígado no es ni primario ni secundario, él solamente actúa ya, en ese momento. Pero he dicho que los linfocitos T que generan la vida no están completamente maduros todavía porque tienen que ir al timo. Sí, señor. O sea, apenas nace el bebé. Comienza a ir al timo. Los linfocitos T Sí, que ya señor. están O sea, la todo- viajan hasta el timo. Sí. Entonces, todo ese repertorio tiene que ser como una explosión, ¿no? Porque va a ir todo el repertorio al timo para Sí, madurar. y por eso el timo en los niños es grande, es activo, y ya en los adultos no es que nosotros no estemos generando, sino que ya tiene menor actividad. Bueno, la médula ósea son todos los huesos grandes. Actualmente en el adulto es el esternón el que más tiene. ¿Ya es hora de salir? No. Vale. Ay, ¿qué tendrá? Bueno, chicos, médula ósea. ¿Alguien se ha comido el huesito por dentro del pollo? Sí. Y es suavecito y es marroncito y es muy rico. Eso que es despolvadito, sí. Esa es la médula ósea. Pues sabe muy rico. Los abuelos decían el tuétano. Sí, así le terminaban al tuétano. Tuétano. Pero eso es médula ósea. Órgano primario. Claro, no, lo que yo lo conozco como tuétano. Sí, ella le dice tuétano. ¿Por qué no? Bueno, la médula ósea, aquí les traje un ejemplo de la médula ósea. ¿Ese cuál hueso es? Ya que están dando. Fémur. Bueno, entonces acá en la parte interna del hueso hay unas trabéculas y hay un sistema esponjoso, es el sistema retículo endotelial, que también se llaman sinusoides. El hueso es irrigado y hay unas trabéculas y esto forma como unos nichos y allá es donde está el stem cell y allá es donde se generan las células de los diferentes linajes, tanto del linaje eritroide, mieloide, linfoide y plaquetario o megacarnocitos, ¿sí? Entonces allá se forman todas las células sanguíneas en la médula ósea. ¿Cuáles partes de todo nuestro esqueleto se forman? Entonces, en los huesos grandes y planos, como los de acá, los largos y los planos, como los de la cadera, los ilíacos, los largos y el esternón, ¿sí? Son los huesos que más tienen actividad de esas células. La columna. Bueno, y la función de ella entonces no solo es generar el hueso, también hacer la hematopoiesis, que es el proceso por el cual se generan esas células del sistema inmune, ¿sí? Bueno, timo. El timo, ya les comentaba que el timo era un órgano que se ubica en el mediastino inferior, aquí, ¿sí? Se ubica en el mediastino inferior. El timo
es un órgano bilobulado. Entonces podemos ver que es así, mira, bilobulado. Este es un lóbulo y este es el otro lóbulo. Y es el sitio de desarrollo, no de origen, sino de maduración de los linfocitos T. Ellos se originan en la médula ósea, pero ellos requieren un proceso de maduración. Y luego que requieren el proceso de maduración, requieren un proceso de aprendizaje. Por eso yo le llamo al timo la universidad de los linfocitos T. ¿Sí? Es como si la básica primaria la desarrollara en la médula ósea, pero ya para el bachillerato y la universidad me tengo que ir al timo. ¿Por qué? Porque en el timo él va a terminar la maduración de sus receptor principalmente y vamos a tener que pasar exámenes, vamos a tener que ser capaz de demostrar que yo como linfocito T estoy preparado para reconocer péptidos extraños. Entonces, en el timo va a sufrir un proceso súper chévere que es, él llega como una célula doble negativo, es eso que ven ahí como azul que dice DN, llega como una célula doble negativo y va a volverse una célula doble positivo. Doble negativo quiere decir que no tiene unos receptores CD4, CD8. Y luego, doble positivo que tiene los dos. Luego de que él adquiere eso, entonces empieza a pararse al lado de unas células que se llaman las células dendríticas foliculares que le van a presentar antígenos propios. Entonces, si ese linfocito a través del receptor TCR reconoce con gran avidez esos antígenos, le señalizan la muerte, perdió el examen, porque él debe estar preparado es para reconocer lo propio de muy baja afinidad y lo extraño con alta afinidad, ¿sí? Entonces allá sufren esos procesos que se llaman procesos de selección positiva y negativa. Una vez dicen que la muerte de linfocitos es bestial, o sea, el 90% se muere en el timo y solo un 10% sale como linfocitos vírgenes. Como entra la microbiología 60 y en octavo ya van 8. 35. Profe, una pregunta, ¿ahí es donde se diferencian? Les va mejor a ustedes. ¿Ahí es donde se diferencian los auxiliares, los regulatorios y los citotóxicos? Células dendríticas foliculares. Ahí terminan de Sí, como adquirir de esos receptores. y pues ese linaje. Profe, células de Selección, positivo y negativo. ¿Entienden qué hace el timo? Sí. Mata linfocitos apoderado. ¿Y qué más? No solo madura. Mata. Seleccionar los autorreactivos de los no autorreactivos. ¿Qué estoy evitando ahí? ¿Qué estoy evitando? Pues, exacto. ¿Y eso cómo se llama en términos de enfermedad? Estoy evitando procesos de autoinmunidad. O sea, que ¿qué le puede estar fallando a una persona que tiene lupus? Pero puede ser. Los procesos ahí pueden estar fallando. No es que le falle el timo, sino los procesos subcelulares. Profe, ¿y las células dendríticas foliculares de dónde sacan esos péptidos extraños? ¿También de recombinación? No. Ella presenta antígenos propios. ¿Y ellos no están como almacenados en algún lugar específico para poder Sí, están en ciertas zonas. Entonces el timo para allá iba. ¿Ves? Nos comparten el chiste. Okay. Entonces, el timo tiene corteza y médula. Vemos aquí la corteza y la médula. En la corteza es como llegan doble negativos, doble positivos, y en la médula es donde están las células dendríticas foliculares y son las que le hacen todo el proceso de supervisión del reconocimiento de los péptidos propios.
Todos los leucocitos neuronales. Otros órganos del esternón, O sea, sí, pero que reemplazan. es de cierta... No, eso es muy plástico, la médula ósea. Bueno, ¿está claro el timo? Sí, ¿qué Partes hacía del timo. ¿Qué hacía la corteza? Corteza y médula. Corteza y médula. ¿Qué hace el timo? Prepara, madura y prepara los linfocitos T. Les enseño, clasifica los que sí me van a servir y los que no me van a servir. Elimina los Los autorreactivos autorreactivos me dejan los y da señal de sobrevivencia a los no no autorreactivos. autorreactivos. Y lo gradúa. Entonces eso se llama enseña a tolerar. Enseña a tolerar. Y ahí es donde se hace la tolerancia, pero eso ya lo veremos después. Bueno, órganos secundarios. El ganglio, me encanta el ganglio, lo amo. Sí, es muy bien. Entonces, el ganglio es un órgano que tiene como un extremo convexo, tiene esa cápsula, tiene una cápsula externa y esa cápsula está rota por unos vasos aferentes. Sí. Los vasos aferentes van a traer la linfa ¿de dónde? De la cadena ganglionar o de toda de los vasos linfáticos que llegan a los ganglios, ¿sí? Entonces nosotros, una arteria se vuelve un seno venoso y de ahí ese líquido se filtra por la linfa y va al ganglio. Entonces por los vasos aferentes que vienen, que traen antígenos, que ha filtrado de toda la sangre, de las mucosas, de la piel, ¿sí? De todos lados. Entonces, el ganglio es un sistema de limpieza. Es un sistema muy propio del sistema inmune y nos va a ayudar a filtrar la sangre, así como también lo hace el vaso, ¿vale? Entonces, tenemos esa cápsula que la vemos aquí en verde oscuro, ¿sí? Y tenemos estos vasos aferentes y aquí el vaso eferente en el hilio del órgano. Tenemos que de esa cápsula surgen trabéculas que delinean el tejido folículos. Entonces cada una de estas áreas se van a llamar folículos. Y los folículos pueden ser primarios, como este folículo linfoide primario, y pueden ser secundarios, como este, que se caracterizan porque dentro tienen una zona más oscura que se llama centro germinal. Entonces, tenemos folículos primarios, folículos secundarios con centro germinal. Aquí habrían trabéculas, ¿no es cierto? Estos vasos eferentes llegan y dispensan toda la linfa por acá, ¿sí? Tenemos una médula donde se encuentra una zona de linfocitos T y en los folículos se encuentra una zona de linfocitos B. Entonces realmente en el ganglio es una zona donde podemos llegar bueno, también acá hay mucha célula dendrítica y mucho macrófago, que son las células que presentan antígenos. Entonces, estos antígenos que vienen solubles pueden ser captados por las células dendríticas y presentados a los linfocitos T vírgenes. NEI son linfocitos TH0 virgen que están aquí, ¿sí? Esperando a ver qué antígeno reconocen. Si no reconocen nada, se mueren. En términos de ya nos dirán cuántos días los del linfocito T. ¿Listo? Entonces acá ocurre la presentación de un linfocito T virgen con su TCR que reconoce el antígeno que presenta la célula dendrítica asociado a la molécula del HLA.
¿Sí? O sea, Entonces, ¿cuál es la función del ganglio? El encuentro entre el antígeno y la inmunidad adaptativa. carrea. ¿Quién le dio el trabajo? Que su receptor no se ha unido a otro, Prendan el no ha aire. reconocido. Nada. Sí, ¿para qué mandar para que lo paguen? No, porque está ocupado. Bebé, literal. Sí. Allá. O sea, donde está arteria, vena y nervio, ahí surge linfa, porque la sangre llega oxigenada, oxigena el tejido y sale sin oxígeno. Y de los sistemas venosos se filtra ese líquido y eso es lo que forma la linfa. Entonces, está en todos lados. Bueno, aquí tenemos la imagen entonces de algunos folículos y algunos tienen el centro germinal, que lo vemos acá, una zona más oscura, y es muy interesante lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, al activarse este linfocito T se activa, y ahí sí lo que decían acá los chicos, se va a esta zona a presentar o activar a los linfocitos B. Los linfocitos B entonces se activan y ellos también se replican, hacen mitosis. Después entonces, no, ahí es súper bacán. A grandes pasos, ¿saben qué pasa ahí? Los linfocitos B reconocen el péptido que le está mostrando el T, ¿sí? Y es que el T tiene como unos correceptores que hacen que el B haga hipermutación somática y cambio de clase. O sea, él se reestructura para reconocer eso específicamente. Hipermutación somática y cambio de clase. ¿Sí? Yo esto no me lo voy a preguntar, pero se los quiero contar. Entonces, esta célula se activó. Una vez se activó, viene acá y se encuentra con un linfocito B y le induce como correceptores que hace que el linfocito B haga hipermutación somática y cambio de clase. Quiere decir que él va a mejorar la afinidad por ese antígeno y que la inmunoglobulina que va a producir ahora va a ser hiper específica de ese antígeno, y a lo mejor si el antígeno está en la mucosa respiratoria, lo que me sirve es una IgA, entonces deja de hacer una IgG y hace una IgA, que es más específica en las mucosas. O sea que se mejora la respuesta. El linfocito B. Eso es lo que ocurre en el centro germinal. O sea, en el proceso de activar el sistema inmunológico es mejor que primero se activen los que antes de los B. Sí, para que los B activen a los B a hacer hipermutación somática y cambio de clase. ¿Sí? Que son procesos que se le hacen es a la inmunoglobulina. ¿Sí? La hipermutación somática, ¿dónde cree que va a actuar? ¿Qué es hipermutación somática? O sea, meten mutaciones puntuales en un gen. ¿Ya en dónde adivinen dónde? ¿En cuál gen? En el que produce la ¿De cuál región? de la región variable. Muy bien. Tanto de la cadena pesada como entonces en el gen que codifica para la variable liviana, allá hay varios genes, el 1, el 2, el 3, entonces viene, digamos, el 1, llega ya sin permutaciones puntuales, entonces va a salir una región más afín. ¿Sí? En el ganglio no ocurre que el linfocito B presente a otros. Eso de que El linfocito B presenta. Ah, vale, es que el linfocito B puede ser una célula presentadora de antígenos. ¿En Sí. qué espacio de crecimiento?
No, para que haya hipermutación somática y una mejor respuesta, no, por eso sí ocurre, pero se van a confundir más. Dejémoslo para las clasecitas que vienen del linfocito B. Entonces, ¿está un poco claro qué hace el ganglio y el centro germinal? Es que ahí el T que presenta al linfocito B, y Sí. tú nos dijiste que el B era el presentador de antígeno para el T. Sí. ¿Por qué pasa eso? Es que no me han seguido el camino. Aquí ya se ocurrió la activación del linfocito T, ¿sí? Y es un linfocito T activado. No es el primer antígeno que le... ¿Sí me entiende? O sea, esa activación no es de antígenos, sino es una activación de correceptores. ¿Sí? Yo lo que estoy explicando es por qué se da ese color en el centro germinal. Porque el centro germinal es esto, miren. ¿Sí? Sí, es más, Esta más, zona más que está claro. acá y esta mayor mitosis que hay ahí. Bueno, Profe, entonces... una pregunta, que la probabilidad de que primero se active pues el linfocito T y pague y active a los B, ¿qué tan seguido ocurre? Porque es que yo tengo entendido que los linfocitos B se activan, por así decirlo, más fácil que los T. Los linfocitos B se activan más Lo fácil que los pasa T. es que es la pregunta que el niño hace. O sea, hay un sistema independiente de antígenos para activar los linfocitos B. ¿Sí? O sea, los linfocitos B se pueden activar de manera dependiente, de manera independiente. Entonces, él está preguntando por una y él está preguntando por la otra. Pero yo todavía no estoy en linfocitos B. ¿Sí? Estoy en órganos linfoides. Entonces, la forma rápida es la independiente de antígeno, como les explicaba cuando reconocen la cápsula. Y la forma lenta y más difícil es la dependiente de antígeno, que es la que participa el linfocito T activado. Ya no virgen, sino aquí ya va activado. ¿Sí? Pero no se preocupen que eso... Más adelante. Dios mío, Sí. es como un mes solamente del linfocito T y 3 meses del linfocito B. Ahí no es cuando están grabando, sino cuando estaba afuera y lo metieron. ¿Listo? Bueno. Ahí no es cuando están grabando. Entonces, esa es la función del ganglio. Ok. El linfocito T. Aquí un poquito lo que les estaba explicando. Entonces, aquí la respuesta del niño, ¿cómo se llama? José. El linfocito B que está aquí y venía por la linfa algún antígeno, él lo reconoce, viene y activa a este linfocito, o no, o sea, se diferencia en este linfocito, ya en una célula plasmática. Hace primero, se activa, hace la expansión clonal y es cuando vemos la zona oscura. Y luego que hace la expansión clonal, le pasa lo del timo. Tiene que chequearse ese receptor con las células dendríticas para ver que no vaya a producir un anticuerpo que reconoce lo propio. Y una vez que él hace eso, se le da orden de salida a convertirse en célula plasmática productora de anticuerpos o una célula plasmática productora de anticuerpos y en unas células de memoria que se van a ir a la médula ósea a quedarse allá por siempre, ¿sí? De tal manera que cuando vuelva el mismo antígeno al cual este lo reconoció, esta se activa. Profe. O sea que... Entonces, esto sería lo que sucede con un solo linfocito T, ¿sí? B. Perdón, B. Y lo que les conté allá, lo que sucede con el T. Ok, Pero profe, ahí- pero hay que tiene que ver o sea, somatic hypermutation. O sea, Porque aquí también sucede la hipermutación somática, pero es así solamente dependiente del T. ok. Pero es como... Yo creo que aquí tienen como mezclados los dibujitos, ¿sí? Esto, profe, no entendí en qué parte de ese proceso el linfocito B cumple una función de comunicar un antígeno.
No, como puede ser a otra, a una macrófago, a una dendrítica, ¿sí? A otro tipo de células. Señora, aquí está entonces el que les estaba mostrando aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Ah, es que esta es la, o sea, Aquí tengo el linfocito T. ¿Profe, eso ocurre en el ganglio? Sí. hasta el momento todo pero es que la anterior que estaba mostrando era la independiente de T. Esta. El T se activó, vino y le presentó al B y lo activó. En B entonces hizo expansión clonal, ¿sí? Hizo permutación somática y cambio de clase, ¿sí? Aquí la célula, ahora como ya cambió esta antigenicidad, tiene que chequearlo porque no vaya, fue tanta la hipermutación que ahora va a reconocer lo propio. Se corre ese riesgo, entonces por eso él se sensea con la célula dendrítica, ¿sí? Una vez se sensea con la célula dendrítica y ve que no, que mejoró la afinidad, que ahora va a reconocer mejor el antígeno, entonces ahora sí sale del centro germinal, se convierte en célula plasmática que produce anticuerpos más afines, ¿sí? Y produce el linaje de células de memoria. Profe, pero todo esto sucede en los ganglios. Sí, el centro germinal. Se enojaba. Eso significa ¿Cómo madurar? Pero es que ahí el linfocito Ahí no está madurando. Ahí ambos están remaduros. Si ellos son. Este ya está activado y este. O sea, ¿qué es madurar? Que el receptor esté completo. Ese ya está completo, pero está desarrollado. ¿Y dónde maduró el B? En la médula ósea. ¿Dónde maduró el T? En su timo. ¿Y ambos se vinieron a dónde? Al ganglio. Al ganglio. ¿A cuál parte del ganglio? ¿Cómo se llama? Los T. Centros germinales. Los T en la médula. Y los B en los folículos. Y se llama centro germinal cuando ocurre esa expansión clonal. Por eso ese color morado del centro germinal. Silencio. Cuando por ejemplo, cuando el T está utilizando el cofactor con el B, ¿esos B están ahí mismo almacenados o ellos están corriendo normalito como por la sangre? Ellos salen del timo y se van al ganglio, los vírgenes. Ellos no recorren, o sea, se van por la sangre, recorren un poquito, pero su oficio es irse en los ganglios. Y en el ganglio sucede esto. Y en el ganglio se quedan ahí quieticos, en el caso del T, para que les médula. presente la información. Para que las células presentadoras le presenten. Sí. Listo. Y estos dos, entonces estaríamos haciendo el independiente y el dependiente están sucediendo al mismo tiempo. Sí. Entonces uno se van a ir para el ganglio donde el T le va a presentar, le va a decir cámbiese y va a estar un poco. Sí, reformúlese y van a estar al mismo tiempo los otros B que van a ser los que le presenten al. Sí. Ahí O sea, ¿qué es el ganglio? Es el encuentro del antígeno con la inmunidad adaptativa, T o B. T o B. Sí, porque ahí está en la cosa. Yo sé que es muy difícil. Ahí les dije el resumen más difícil de la inmunología, la verdad. Todo eso es segundo previo. Pero hay que decirlo porque es que ese es el centro germinal. O sea, esto no va a ser. Esto lo vamos a ver súper detallado. No, ya no lo volvemos a ver sino hasta después del nivel parcial. Yo explico bien qué es hipermutación, qué es cambio de clase, todo así. Profe, Lady, ¿cuál es la dependiente y la independiente? O sea, este que estamos viendo acá es la dependiente. ¿De qué? Del T. Sí. Dependiente de T y independiente de T. Tenemos dos. ¿No La al revés? dependiente del O sea, les doy más que va a ser información esta, de lo que voy a preguntar. que va a ser cuando el Para que tengan más tiene que seguridad, sí. reestructurar nuevamente
o bueno, sufrir ciertas mutaciones. ¿Qué horas son? Son las Y está, 3:37. y está la independiente T, que es cuando viene el Vas. linfocito B, se reestructura a sí mismo, pero no tiene nada que ver, la sustancia clonal se checa y sale. Bueno, ¿cuántos órganos linfoides secundarios hemos visto? Uno. Ahora vamos a ver el vaso. ¿Dónde queda el vaso? Ahí queda el hígado. El vaso queda a la izquierda. Pues donde uno le duele cuando corre. Eso debe decir, si corres con la boca abierta. El vaso no mide sino 12. ¿Alguien le ha visto el vaso a la vaca? Ah, sí, eso no, sí. Se lo han comido en una feria artesanal que se llama Boje. ¡Ay! ¡Qué delicia! ¿Es esa? Yo no sé, uno de esos es riñón y el otro es vaso. No sé cuál es. Bueno, silencio. El vaso es un órgano pequeñito que queda aquí a la derecha, que usualmente no izquierda, que usualmente no se crece y solamente lo vemos muy crecido cuando hay algo tóxico en la sangre o algún parásito como el de la malaria, se aumenta el vaso. A eso se le llama esplenomegalia. El vaso contiene dos funciones importantes, una función hematológica y una función inmunológica. Su función hematológica consiste en depurar la sangre. Todo lo que haya, por ejemplo, me envenenaron con, bueno, si alcanzo, Filtrar la sangre. un veneno. ¿Paración? Otro grave es el que le dieron. ¿Cianuro? Cianuro, todos estos que van por la sangre. Vemos, en esos casos hay una gran actividad del vaso tratando de depurar y de eliminar esos glóbulos rojos que están contaminados o que están dañados o que están, por ejemplo, glóbulos rojos todos destruidos, se llaman drepanocitos. ¿Alguien ya vio hematología de los que está acá? ¿Cómo se llama? Bueno, glóbulos rojos, por ejemplo, un glóbulo rojo tiene que tener esta estructura, pero si lo ves así, eso se elimina, ¿sí? O sea, todo lo que venga mal, o el glóbulo rojo venga contaminado, o el glóbulo rojo venga con proteínas adheridas que no son las propias, todo eso es una señal para que ahí, en una área del vaso que se llama pulpa roja, se eliminen esas células. Entonces ahí se va a eliminar todos esos glóbulos rojos. Por eso cuando hay malaria, por ejemplo, que el parásito destruye los glóbulos rojos, llegan ahí parásitos o llegan glóbulos rojos con parásitos dentro, se destruyen muchísimos. Un primer signo es la fiebre y el segundo la esplenomegalia, ¿sí? Entonces esa es la función hematológica y tiene una función inmunológica que se desarrolla en otra área que se llama la pulpa blanca, y esa pulpa blanca va a estar constituida por linfocitos T y B, ¿sí? Entonces ahí lo que va a suceder básicamente es que nuevamente por la sangre y por la drenaje que tiene el vaso van a llegar todo lo que filtra de la sangre se va a ir a la pulpa blanca para que pase muy lentamente todo ese drenaje y los linfocitos aquí como en fila, ¿sí? Y va pasando el drenaje de la sangre y los linfocitos venga antígeno, ¿sí? O sea, ¿qué está haciendo el vaso? Limpiando, eliminando todos los antígenos que vengan en ese drenaje de la sangre, ¿sí? Entonces es como una esponjita donde entra sangre y sale filtrada.
Una parte se encarga de los glóbulos rojos y la otra parte se encarga de los antígenos que vengan ahí. ¿Sí? Entonces, por eso tiene dos secciones. La pulpa roja, entonces es básicamente esta, una red de sinusoides, una red de sinusoides poblados por macrófagos y glóbulos rojos. Y la pulpa blanca es esta, entonces ella rodea a la arteria, digamos aquí está la arteria, entonces ahí se hacen todos los linfocitos T y B. Siempre se hacen alrededor de la arteria para que apenas salga ese filtrado de la sangre, pues ellos ahí puedan pillarse todos los antígenos que vienen por la sangre. Entonces se filtra la sangre de esa manera, pero de antígenos solubles. Y a lo que llega al ganglio es lo que trae la célula dendrítica o lo que viene por linfa. ¿Sí? Así. Entonces es diferente y son las dos estrategias del sistema inmune para tener pues controlado y en homeostasis al sistema. Cuando los dos linfocitos atacan, digamos, el antígeno, se destruyen, se lo quitan, lo limpian. ¿Qué pasa con ellos? El linfocito tiene sus antígenos, sus receptores que si lo captan, entonces se activan. El linfocito T se vuelve una célula ayudadora o una célula citotóxica, dependiendo de qué fue lo que reconoció. Y el linfocito B, pues en su inmunoglobulina, pues recoge eso y puede internalizarse o puede activarse y formar anticuerpos. O sea, ¿sí? O sea, actúa la inmunidad, dependiendo. Claro, el vaso, pulpa roja, pulpa blanca. Bueno, el tejido linfoide asociado a mucosas ha cogido en los últimos años mucha importancia. De hecho, yo creería que hay muchísima literatura en Nature de la importancia de este tejido linfoide en la capacidad de responder en las mucosas, sobre todo como sistema inmune. Entonces, cuando ustedes ven esta sigla, es tejido linfoide asociado a mucosas y comprende todos aquellos agrumos y sistemas que se plantean desde el sistema inmune en las diferentes mucosas. Por ejemplo, el tejido linfoide asociado al intestino. Gut es intestino en inglés. Entonces, ahí que podemos encontrar placas de Peyer. Placas de Peyer son unas aglomeraciones por debajo de la lámina propia del intestino que están compuestas por linfocitos T y linfocitos B, de tal manera que si algún antígeno penetra por el epitelio de la mucosa gastrointestinal, que es obvio que son muchísimos, entonces ahí están las placas de Peyer y rápidamente se activa una respuesta. Hay posibilidad de que se presente, se reconozca ese antígeno. Entonces ahí, eso es un tejido especializado que está presente en esas mucosas, ¿sí? Eso hace parte del GAL. Esto me quedó mal porque gut es intestino, ¿sí? O sea, tejido linfoide asociado al intestino. Sí. Creo que NAT es el de los bronquios. Vale. Bueno, Ahí, profe, tejido linfoide asociado a la epidermis, a la laringe. Entonces, también lo podemos encontrar las amígdalas aquí en la garganta, ¿sí? Eso es tejido linfoide asociado a mucosas. Los ganglios que se hacen aquí en la región sublingual, también en el maxilar. Las glándulas mamarias tienen tejido linfoide asociado a mucosas, el tracto genital tiene tejido linfoide asociado a mucosas y el tracto rectal. Entonces, en todos estos sistemas vamos a encontrar por ejemplo, miren, el GAL, que es el del intestino, comprende los nodos linfáticos mesentéricos, los folículos linfoides y las placas de Peyer.
Todo eso hace parte del tejido linfoide asociado a mucosas del intestino. ¿Sí? Y lo mismo, pues en los bronquios, tejido en las axilas y todo el que está aquí en la boca, la garganta, la nariz, las fosas nasales. Entonces vamos con ¿cuántos órganos linfoides secundarios? 3. ¿Cuáles son? Perdón. Ganglio, vaso y tejido linfoide asociado a mucosas. Ganglios y tejido linfoide asociado a mucosas. Ah, mira, ya está el NAL. Yo sí les decía que el NAL es el de las glándulas salivares, nódulos linfoides cervicales, tonsilas y la adenoides. NALT. Y GAL es el del intestino. Y MAL es lo todo generalizado, ¿sí? Bueno, ¿qué horas son? Son las 3:48. Ya. Sí. Sí. Gracias.